Religión y política, una peligrosa combinación para ambas y para la libertad. El ser humano tiene derecho a sus creencias personales, íntimas, a su fe o a su agnosticismo, a su religión o a su ateísmo. Ningún gobierno debe poder imponer a ningún ciudadano una religión o imponer el ateísmo. Sea cual sea la religión del gobernante, el ciudadano tiene derecho a tener o no su religión. Por eso, el Estado no debe tener poder ni habilidad de intervenir en la religión. Eso es lo que se llama separación Estado-Iglesia. El Estado, en otras palabras, debe ser laico. Pero para que se dé esta separación, los ciudadanos debemos hacer nuestra parte. Debemos impedir que se manipule la religión. Somos nosotros los primeros que tenemos que separar religión de política, porque aspiración libertaria y fidelidad ciega o especial a los seres humanos de carne y hueso que visten el hábito, sea cual sea su cargo, ambas cosas son incompatibles. Suena fácil de hacer cuando quien manipula la religión es el enemigo abierto, como es el caso de los Ortega Murillo, que ya están manchados de sangre y continúan intentando manipular los sentimientos religiosos de la gente, manosean la religión. Es más difícil para nosotros separar religión de política cuando el uso político de la religión viene de quienes se supone que sean los líderes de la iglesia de la que uno se siente parte, especialmente porque la mayoría de la gente traduce ser parte en seguir y seguir en seguir a los líderes, dejando en manos de estos no solo la interpretación de textos sagrados, sino la forma, sino la toma de decisiones que son responsabilidad de nuestra propia conciencia. Se desarrolla entonces una fe que ya no solo es fe en un Dios, sino fe en una institución humana, en un conjunto de seres humanos organizados en una iglesia. Y ahí es donde comienza el conflicto, el problema, porque independientemente de la fe, las iglesias son instituciones humanas, instituciones de seres humanos con las virtudes y vicios, las fuerzas y debilidades de cualquier ser humano. Son, como todos los seres humanos, propensas a defender el interés propio a costa de sacrificar el principio. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues tiene implicaciones muy serias. Me decía un sacerdote católico muy conocido hace poco. Por eso, me dijo, refiriéndose a lo que ocurre en la Iglesia Católica, el único jefe al que deberíamos seguir es Jesús. Son palabras suyas de un sacerdote que, como tanto, conoce la persecución que ocurre contra la Iglesia en Nicaragua y conoce también el papel que la jerarquía de la Iglesia, desde la Conferencia Episcopal hasta el Papa, han tristemente en sus entristecidos ojos y para mal de Nicaragua jugado en nuestro horrible drama. ¿Y por qué han podido jugar ese desafortunado papel? Pues sobre todo por la buena fe de los feligreses y la confusión entre política y religión, que en muchos casos para demasiada gente lo lleva a abandonar su propio pensamiento, su autonomía, y lo lleva a dejarse guiar en política, en asuntos que son desde la perspectiva religiosa puramente terrenales, por figuras de la iglesia. Esto no sería un problema si todo pastor, cura, obispo o papa respondiera únicamente al mensaje espiritual de los evangelios, si actuara con total pureza, en apego a la prédica, siempre y en todo lugar, si fueran siempre más sabios y conocedores que el resto de la sociedad, más fuertes, más puros, etc. Pero claramente no es así. La historia humana revela que se trata de seres humanos. La historia de Nicaragua y la historia de las iglesias en Nicaragua demuestra que no es así. Ya esto es una lección aprendida en buena parte del mundo, pero entre nosotros todavía no ha sido totalmente incorporada a nuestro conocimiento y a nuestro comportamiento. Que lo hagamos, que claramente separemos religión, religiosos, lealtad religiosa y lealtad a los religiosos de la política, es hoy en día una lección urgente que si no terminamos de aprender nos resultará cada vez más costosa. Ya hemos pagado, ya las dictaduras han utilizado a las iglesias, antes a la iglesia católica solamente, hoy a la iglesia católica y peor aún a las protestantes para manipular a la gente y salirse con la suya.
Por eso es que al aprender de la historia, de la religión y su relación con de la política, llegamos a la conclusión de que necesitamos un Estado laico y una política laica, no antirreligiosa, no enemiga de las iglesias. Laica quiere decir no religiosa en el sentido de que nadie tiene que ser ni católico, ni anticatólico, ni protestante, ni antiprotestante, ni budista, ni antibudista para ser ciudadano. Y todos debemos ser ciudadanos y ejercer y luchar por nuestros derechos ciudadanos para ser libres, para tener un país libre. No podemos depositar la confianza de la toma de decisiones en curas, obispos, pastores protestantes, y esto está ejemplificado en nuestros tiempos en la terrible conducta de los pastores de las iglesias evangélicas y la del propio cardenal Brenner y del Papa de la Iglesia Católica. Y está demostrado de esta manera que pueden causar mucho daño si nos dejamos guiar por sus agendas, creyendo que se mueven puramente por intereses espirituales. En otras palabras, tenemos que aprender de la experiencia y darnos cuenta de que tristemente hoy estamos en este particular, en términos de la relación entre religión y política, en peor situación que antes. El cardenal Brenes, hay que decirlo, es cómplice de la dictadura. Está, nadie puede dudarlo, al servicio del poder. Más específicamente, el cardenal parece estar ligado sumisamente al poder de Rosario Murillo. El cardenal ha abandonado a feligreses, obispos y curas y justifica cínicamente los abusos de la tiranía. Sin que su voz se alce en protesta, el FSLN ha cruzado todas las barreras culturales que la Iglesia defendía y representaba. Ha matado, exilado, torturado, incluso dentro de templos que ahora invade como asuntos rutinarios. Todos sabemos de la persecución religiosa, todos sabemos de la persecución contra monseñores Álvarez y Báez, y sabemos también que el Papa actual es igualmente cómplice, con un grado mayor de culpabilidad porque es el jerarca mayor de la Iglesia, y su voz podría ser un trueno si se dignara abrir la boca y cumplir con su deber. De todo esto se puede hablar en mucho más detalle, pero el propósito por el momento es este. Aprendamos que no se puede confiar en el hábito, que la política tiene que ser laica, que el Estado debe ser laico. Y estemos alertas porque la próxima vez que el poder nos tienda una trampa, como lo hicieron en el 2018, escondiéndose detrás de los hábitos que mucha gente cree hacen al monje y lo hacen puro, que no nos vayamos de nuevo al guindo como borregos, que no obedezcamos más, que tomemos nuestras propias decisiones políticas con buen juicio y con la inteligencia que nos da todo este sufrimiento al que el poder y sus cómplices han sometido a Nicaragua.